Minecraft en veces puede llegar a ser algo complicado incluso para jugadores que ya tienen bastante tiempo jugando. Es por esa razón que hoy te vengo a presentar mi top 10 de los mejores add-ons útiles para Minecraft Bedrock para las versiones 1.20. No olvides suscribirte y dejar tu bello like para que este canal de Minecraft Bedrock sea descubierto cada vez por más y más personas. Ya para dar inicio le quiero mandar un gran saludo a las personas que comentaron en el video anterior. Si tú quieres un saludo para este próximo video, no olvides comentar muchas veces la palabra addons o tu addon favorito. Pero bien, ya sin más introducción o relleno, comencemos con la review de estos grandiosos addons. Para iniciar este top de addons útiles tenemos al complemento llamado Tombs Addon. El addon Tombs añade la posibilidad de colocar una tumba en el momento de la muerte, lo que te permitirá recuperar tus recursos de una forma sencilla. Este complemento trae una variedad de tumbas que servirán como decoración y una forma de personalizar tu tumba. Como bien dije, al momento de morir va a estar apareciendo una tumba con todas nuestras cosas. Vamos a contar con distintos modelos para cada una de las tumbas. Al momento de morir va a estar apareciendo un mensaje en el chat con las coordenadas donde morimos. Esto claramente para que podamos localizarla fácilmente. Va a aparecer la tumba justo en el lugar donde moriste con tu etiqueta de jugador. Esta se abrirá con la llave que se te entrega al reaparecer, ya que lo contrario no podremos acceder a las cosas que tengamos en la tumba. Al momento de darle clic va a estar soltando los artículos y de esa forma podremos recogerlos. En el siguiente puesto tenemos al que se llama Backpack Plus. Estás buscando un complemento de mochilas que funcione de una manera similar a las modificaciones de la mochila de Java, pues este complemento es solo para ti. En su pantalla estarán apareciendo las elaboraciones de estas 4 mochilas. Entre ellas estará la mochila pequeña, la mochila mediana, la mochila grande y la mochila extra grande. Para acceder al inventario de estas mochilas simplemente debemos dar clic derecho en el caso de PC o clic o interactuar en el caso de celular. De esa forma ya podremos ver el inventario de estas mochilas o el almacenamiento. En estos espacios podremos aguardar nuestras cosas, ya sea armaduras, herramientas u otro tipo de materiales. ¿Estás cansado de las mismas puertas que tenemos en Minecraft Bedrock? Pues déjame presentarte al Complements Door. Este es un complemento que agrega más de 180 puertas con estilos diferentes. Todo esto con las maderas que ya tenemos en el Minecraft Vanilla. Este complemento agrega muchas puertas de madera. También agrega las puertas de Minecraft Vanilla, pero con diferentes estilos de madera. Para conseguir todas estas puertas ocuparemos primeramente una mesa de carpintero. Es una nueva mesa que agrega este complemento. Desactivando la opción de nuestro lado izquierdo podremos ver las elaboraciones de esas nuevas puertas. Todas las puertas están hechas a mano de la siguiente manera. Obviamente en cada una variará su diseño, pasando de diseños simples a unos más minimalistas. En el siguiente puesto tenemos al complemento llamado Simple Backpack. Este complemento es claramente similar al primero, con la única diferencia que nos está agregando solamente una mochila, además que se estaría equipando en nuestra parte trasera. La receta de la mochila sería la siguiente, que sería con 5 de cuero, un cofre, 2 de oro y una cuerda. Para interactuar con la mochila también necesitamos del Backpack Glow. En pocas palabras sería un guante. Ocupamos de 1 de oro y 5 de cuero. Deberemos hacer clic derecho en el caso de PC o mantener presionado en el caso de celular. Esto para abrir la mochila. Para recoger la mochila ocuparemos del guante y de igual forma deberemos dar clic derecho o interactuar con la mochila en el caso de celular. Y de esa forma se juntará en la parte trasera del jugador, o sea nosotros, junto con la armadura que tengamos puesta. Pasando con el siguiente complemento tenemos al ya conocido Block Armor. El concepto de este complemento es agregar una armadura para cada bloque en el juego. Cada bloque que tenemos en el Minecraft Vanilla ahora podemos fabricarlo para armadura. Todos los siguientes se han agregado como un conjunto de armaduras y una espada con sus propias recetas y puntos fuertes. Vamos a contar pero con una gran cantidad de armaduras que estarán elaboradas con un bloque de hueso, estanterías y sin fin de materiales más. Cada una contará con poderes o habilidades. Obviamente esto depende mucho de la armadura. Las armaduras en creativo estarán en nuestro aparto equipo y para fabricarlas simplemente ocupamos de una mesa de crafteo normal. Desactivar la opción de nuestro lado izquierdo y de esa forma podremos ver las elaboraciones para obtenerlas en nuestro mundo survival. Este siguiente add-on mod lleva el nombre de Levens Store. Siempre quieres una forma de almacenar tus niveles para usarlos más tarde. Este complemento
complemento agrega eso, y solamente con el uso de 2 bloques. Estos 2 nuevos bloques te ayudarán a almacenar y recuperar tus niveles. Para usarlo simplemente debemos colocarnos en el siguiente bloque, el cual va a drenar nuestros niveles de experiencia. De esa forma ya estarán almacenados nuestros niveles. Si queremos recuperarlos deberemos colocarnos ahora en el siguiente bloque. En automático vamos a recuperar los niveles que almacenamos. Para ver cuántos niveles hemos almacenado debemos darle clic derecho en el caso de PC o interactuar con el bloque en el caso de celular. De esa forma veremos en nuestra parte de abajo cuántos niveles hemos almacenado. Estos bloques son fáciles de fabricar en el survival. Tendremos el bloque de drenaje, el cual se fabrica de la siguiente forma, que será con hierro, piedra y polvo de redstone. Además tendremos el otro bloque, el enforzador de nivel. Su elaboración sería casi similar al primero. Sí o sí, un addon que llega a resultar un tanto útil. Pasando con el siguiente addon, tenemos al ya actualizado Waypoints addon. Este complemento nos permite marcar ubicaciones importantes en el mapa y navegar fácilmente hacia ellas, ya sea marcar la ubicación de una base o pueblo cercano. Primeramente iniciar con el crafteo de este libro, el cual nos va a permitir teletransportarnos, el cual se elabora con una brújula, una perla ender, un saco de tinta y un libro. Usar este libro es tan simple como mantener la pantalla presionada. Al abrir este libro nos estará apareciendo este menú. En opciones nos estará apareciendo la opción de añadir uno, borrar, editar o operador. Si nosotros queremos crear una ubicación debemos darle a nuevo o new. Una vez aquí nos pedirá añadirle un nombre, un color al texto del nombre y de igual forma el color que nosotros queremos que se vea la ubicación. Una vez dándole al enviar nosotros podemos ir a esa ubicación, siendo de mucha ayuda dentro de nuestro mundo survival para evitar recorrer grandes distancias. Como siguiente complemento y ya clásico tenemos al Conqueror of Villages addon. Dime, ¿estás cansado de extraer tus propios minerales? Prepárate, ya que con este complemento puedes forzar a los aldeanos a trabajar para ti, brindándote los recursos y minerales que necesitas para convertirte en el señor de los aldeanos y crear una fortuna basada en su trabajo. Primeramente tendremos que localizar a algún aldeano, puede ser cualquier aldeano, ya sea con profesión o sin profesión, aunque los aldeanos sin profesión son perfectos para este complemento. Una vez teniendo a este aldeano localizado tendremos que matarlo por cualquier medio posible, ya que nos va a dar el siguiente ítem con el cual podemos craftear o obtener a estos aldeanos trabajadores desde nuestra mesa de crafteo. Como ustedes pueden ver, vamos a contar con distintos aldeanos. Tendremos la sección de los aldeanos mineros. Este tipo de aldeanos van a estar generando minerales cada cierto tiempo, lo cual llega a resultar muy útiles en nuestro mundo survival para no tener que ir a las minas a obtener minerales. Los trabajadores van a estar generando recursos cada 1 o 2 minutos. Solo tendrás que preocuparte por recolectar esos recursos que producen. ¿Aburrido los típicos encantamientos de Minecraft Vanilla? Si es así, este complemento es para ti, ya que agrega más de 14 nuevos encantamientos únicos para armaduras y herramientas. Los nuevos encantamientos se obtienen en una forma de receta en la tabla de encantamientos de Netherite. Su fabricación sería la siguiente, sería a partir de una mesa de encantamientos normal, como ustedes pueden ver ahora mismo en pantalla. Vamos a contar con una gran variedad de encantamientos. Vamos a contar con un encantamiento único para la hacha, el cual nos va a permitir romper el tronco del árbol por completo con simplemente agacharnos y talar. Este encantamiento sí que llega a ser muy útil dentro de nuestro mundo survival. Además tendremos encantamientos de igual forma para las espadas. Vamos a tener uno que va a estar envenenando a los mobs hostiles, u otro el cual va a estar añadiendo el cooldown para hacer aún más daño. Como bien dije, este sería uno de todos los encantamientos que este complemento agrega. Los demás los puedes encontrar directamente en la página del creador. Ahora, como siguiente puesto tenemos al que se llama Rayon's More Shields. ¿Estás aburrido de los típicos escudo vanilla? Si es así, este complemento es para ti, ya que agrega más de 16 nuevos escudos únicos y funcionales. Vamos a contar con distintos escudos, como lo es el escudo del Warden. Vamos a contar también con el escudo de amatista, el escudo de magma, estalactitas y más. Algunos de estos escudos contarán con poderes o habilidades que nos serán de mucha ayuda al momento de estar en batalla con mobs hostiles, o de igual forma con jugadores. Al momento de que ellos nos golpeen van a recibir daño, posiblemente no sea muy severo, pero sí que nos estará dando una gran ventaja. Para ver las fabricaciones simplemente ocupamos de una mesa de crafteo normal, desactivar la siguiente opción de nuestro lado izquierdo y de esa forma podremos ver las elaboraciones. Además de todo, los materiales son fáciles de conseguir. Y bueno,
bueno, hemos llegado ya hasta el final de este grandioso video de addons útiles. No olvides dejar tu like y suscripción, comentar y compartir para que este canal pueda ser descubierto por más personas. Así que bien, yo soy Santiago Gamer 289 y nos vemos hasta la próxima. Bye.